nuestras fuerzas y manos. Logramos trabajar como hermanos. Identidad Radio Cultural presenta Minga Sonora, la palabra que trabaja. Minga Sonora, por Identidad Radio Cultural. Minga Sonora. Amigas, amigos que se conectan a la señal de Minga Sonora, la palabra que trabaja. 120 minutos de información, historia, cultura, academia, ambiente, salud, etcétera. Información relevante el día de hoy que van a sus oídos, a su información que desean recibir el día de hoy. Bienvenidos, un 13 de abril. ¿Qué conmemoramos hoy para quienes están por ahí en su casita, en su trabajo, en los medios de transporte? Quizás que nos comenten. Minga Sonora por Identidad Radio Cultural en 101.3 FM, Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 en Baños de Agua Santa y 94.1 en Riobamba. En todo el mundo nos encontramos en www.identidadradiocultural.com.es. También pueden buscarnos en nuestra aplicación en Play Store como Identidad Radio Cultural 101.3. De igual manera, si quieres revivir algún programa a cualquier hora en nuestra página web en la sección podcast, visita www.radioteca.identidadradiocultural.com.es. Además que estamos en Facebook y en YouTube, también en Instagram. Ahí pueden revisar a quiénes son los invitados de los próximos días de toda la programación de Identidad Radio Cultural. El día de hoy claramente estamos conmemorando una fecha muy importante para nuestro país, para Ecuador, y vamos a iniciar con una frase: los hombres verdaderamente grandes son aquellos que se levantan cuando los demás creen que todo está perdido. ¿Qué creen ustedes? Verdaderamente somos grandes aquellos que nos levantamos cuando creemos que todo está perdido. Así que esa es la frase motivacional del día de hoy, escrita por Juan Montalvo. De igual manera, otro pensamiento de nuestro escritor: mi pluma lo mató. Esta frase se hizo famosa porque Montalvo la escribió al enterarse de la muerte del dictador Gabriel García Moreno, en referencia a que sus escritos críticos habían contribuido moral y políticamente a enfrentar su régimen. Justamente el día de hoy se conmemora el Día del Maestro Ecuatoriano. Se celebra cada 13 de abril en honor al nacimiento de Juan Montalvo, 1832-1889, uno de los pensadores y escritores más importantes del Ecuador. ¿Por qué se conmemora este día? Juan Montalvo fue un defensor de la educación, la libertad de pensamiento y la justicia. A través de sus libros y ensayos promovió el pensamiento crítico y el valor del conocimiento. Por su legado intelectual y su influencia en la formación de ciudadanos conscientes, el país decidió honrar a las y los docentes en esta fecha de su nacimiento. En resumen, el Día del Maestro en Ecuador reconoce la labor de quienes educan, forman valores y construyen el futuro del país, inspirado en el pensamiento y ejemplo de Juan Montalvo. ¿Qué opinamos acerca de este día? Una felicitación a todas las maestras, a todos los maestros que se dedican a la labor de educar en las aulas, pero también tenemos otros que están en el deporte, profesores que se dedican a otras instancias también que
forman parte de nuestro recorrido, digámoslo así, como seres humanos, desde niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que vamos reconociendo diferentes personalidades en nuestro entorno que, aparte de impartir conocimiento técnico, profesional, de igual manera son maestros de la vida, como lo mencionamos muchas veces. Así que esta conmemoración nos recuerda y nos hace felicitar a cada uno de los y las maestras que forman parte de nuestro Ecuador y, por qué no decir, también al mundo en sí. De igual manera queremos también mencionar que el Día del Maestro del Ecuador tiene que ver al pensamiento educativo y la defensa de la libertad del país. Un dato importante: en el sistema educativo ecuatoriano existen más de 215,000 docentes, quienes cumplen un papel fundamental en la formación de niñas, niños y jóvenes en todo el país. Por eso, obviamente, reconocemos su vocación, el compromiso y el impacto que dejan en cada generación. Recordar entonces lo importante de esta fecha y nuevamente felicitar a las y los docentes que nos están mirando y escuchando. Regresamos en pocos segundos con más información sobre este día importante. Sonora. Minga Sonora. Si quieres crecer fuerte y ligero, proteína diaria en tu plato. Primero. Para huesos sanos y sonrisa brillante, calcio diario es importante. Energía rica, energía sana, para jugar mañana tras mañana. Vitaminas frescas, color y sabor. Defiendo tu cuerpo con mucho amor. Antioxidantes en cada porción, para crecer con buena nutrición. Pequeña semilla, gran poder. Energía limpia para aprender. Fibra y nutrientes en combinación. Equilibrio real en tu alimentación. Hierro que impulsa tu vitalidad, fuerza y salud de verdad. Proteína buena para crecer mejor, con calidad y con sabor. Comer variado es la mejor decisión. Juntos construimos buena nutrición. En la Minga, la inteligencia es sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que nos da identidad. Dicen que donde hubo fuego, también nace vida. 9 cantones nacidos del volcán te invitan a sentir su fuerza. Sabores con memoria, que no solo se comen, se heredan. Fiesta que brota como lava, imparable, viva, ancestral. Manos que visten a un país entero, hilo a hilo, historia a historia. Aromas de tierra fértil que se transforman en manjares inolvidables. Un destino para caminarlo, reírlo, sentirlo con el alma. Calzado que pisa fuerte, hecho por gente resiliente. Aventura que ruge como el volcán y estremece hasta el corazón. Arte que florece entre barro, palma y tradición. Cocina que reconforta, que emociona, que nunca se olvida. De
Del fuego nace la vida. Tungurahua, 9 cantones, una sola fuerza que arde y florece. Esto es una primera impresión. Olores que te hacen mover. Texturas que te hacen sentir. Aromas que puedes saborear. Pasión fusionada con talento. Historia e identidad que se abre a cada paso. Porque somos el mundo dentro de otro mundo. Somos todo y mucho más. Somos turismo. Vive Tungurahua. Fue la fuerza de la naturaleza lo que nos unió por primera vez. Y una vez más, su magia lo está logrando. Estar en Tungurahua es más que mirar un paisaje. Es un viaje donde el volcán convive con el frescor de sus aguas termales. Una experiencia que permanece en la memoria, con sabores que emocionan, cultura que vibra en cada fiesta y tradición, cantones que susurran sus historias y caminos que invitan a volver. Del fuego nace la vida. Vive Tungurahua. Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. Minga Sonora. Compañía con conocimiento y grandes invitados. Minga Sonora. Solo por Identidad Radio Cultural. ¿Sabías que la mayoría de incendios forestales en Tungurahua no los provoca la naturaleza, sino las personas? Una colilla encendida, una quema agrícola o basura tirada en el páramo pueden convertir la montaña en fuego. Cuando el bosque arde, perdemos agua, aire limpio, animales, cultivos y se pone en riesgo la vida de comunidades enteras. Y no es solo una irresponsabilidad, es un delito. El artículo 246 del COIP sanciona a quienes provocan incendios que dañan nuestros ecosistemas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Y si sabes quién lo ocasionó, denúncialo. Tu denuncia también apaga el fuego. Es un mensaje del Gobierno Provincial de Tungurahua y la Secretaría Nacional de Riesgos. Prevenir incendios forestales es proteger la vida. Minga Sonora. Identidad. Minga Sonora. Voces unidas que trabajan. Minga Sonora. Regresamos justamente conmemorando el Día del Maestro Ecuatoriano y hablando de la vida de Juan Montalvo. Es un intelectual ensayista, periodista y pensador liberal. Sus escritos defienden la libertad, la justicia, la democracia y la ética en la política. Fue crítico de las dictaduras. Sus obras más importantes, entre sus textos más conocidos, se destacan Las Catilinarias, 7 tratados, capítulos que se le olvidaron a Cervantes. En ellos defendió el pensamiento crítico, la libertad y la dignidad humana. También tuvo un exilio debido a sus críticas al poder político. Vivió varios años en el exilio, especialmente en París, donde continuó escribiendo y publicando sus obras. De igual manera, los restos de Juan Montalvo reposan en la ciudad natal, en Ambato, provincia de Tungurahua, dentro del mausoleo de Juan Montalvo. Este mausoleo es importante monumento histórico y cultural del país, donde se resguardan sus restos y se honra su legado intelectual. El lugar se ha convertido en un sitio de memoria y visita de estudiantes, investigadores y ciudadanos que reconocen su aporte y pensamiento ecuatoriano. La quinta de Juan Leomera en Ambato también se encuentra un espacio patrimonial en donde funciona como museo y centro cultural. En este lugar se conservan manuscritos y primeras ediciones de sus obras, objetos personales del escritor, documentos históricos de su vida, el mobiliario y recuerdos familiares. La quinta permite conocer la vida cotidiana, el pensamiento y el proceso creativo de uno de los escritores más influyentes de nuestro país, de Ecuador. También es parte de la Tierra de los Tres Juanes. Es conocido así porque aquí en nuestro Ambato
nacieron 3 figuras destacadas de la cultura ecuatoriana: Juan Montalvo, Juan Leomera, autor del himno nacional, y Juan Benigno Vela. Por ello es llamado también nuestra tierra de los 3 Juanes. De igual manera, fue un autodidacta en gran parte de su formación, estudió en colegios importantes, gran parte de su formación fue autodidacta. De igual manera, leía constantemente filosofía, historia y literatura europea. Admiraba profundamente a Cervantes, sentía una gran admiración por él, por lo que escribió la obra Capítulos que se olvidaron a Cervantes, inspirada en el universo de Don Quijote. Fue considerado uno de los grandes ensayistas de América Latina. Muchos historiadores lo consideraron así en el siglo XIX en América Latina por su estilo crítico, irónico y profundamente político. Y pues murió lejos de nuestro país el 17 de enero de 1889 en París, mientras vivía en el exilio, como lo mencionábamos, por sus constantes críticas y pues sus escritos obviamente influyeron en nuestra política ecuatoriana, especialmente las catilinarias, que impacto político y social, convirtiéndose en símbolos de resistencia intelectual frente al autoritarismo. Este pensamiento, como lo mencionamos, ha sido influido en la educación y por ello se conmemora el 13 de abril el Día del Maestro Ecuatoriano. Recordar también que tenemos un parque dedicado a él, en donde está un monumento que se exhibe, que es el Parque Juan Montalvo. Así que quienes nos miran, si no son de Ambato, de Tungurahua y desean reconocer también quién fue Juan Montalvo, les invitamos a venir a su mausoleo, a su quinta, también a recordar a quienes les gusta la historia y rememorar quiénes son los 3 Juanes, entre ellos Juan Montalvo. De igual manera se llevaron a cabo varios eventos. El día viernes hubo una serenata también en su mausoleo que congregó a varios también escritores y pensadores de nuestra ciudad, en donde pudieron también, ¿no?, felicitar o conmemorar más bien este legado de Juan Montalvo. Pero bueno, seguimos con más noticias importantes. Justamente hemos también conmemorado el primer aniversario del Geoparque Volcán Tungurahua. Este reconocimiento internacional, se ha planificado varias actividades por el aniversario del reconocimiento internacional del Geoparque Volcán Tungurahua, que de igual manera recoge a varios actores, en este caso 5 cantones y 2 provincias. Marca un hito histórico para el territorio, consolidándose como un modelo de gestión que integra la conservación del patrimonio natural, la identidad cultural y el desarrollo sostenible. A un año de su declaratoria, otorgada el 10 de abril de 2025 por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en París, el Geoparque presenta resultados concretos en educación, turismo, cooperación internacional y producción académica. En este lapso se capacitó ya a 257 docentes y 379 estudiantes de 10 unidades educativas. Se fortaleció la presencia del territorio en eventos estratégicos como Fonatur, Discover Sudamérica y Congretur, donde se obtuvieron reconocimientos de sostenibilidad turística y se consolidaron alianzas internacionales con Geoparques de Chile y Brasil. Entre las actividades organizadas como una agenda conmemorativa para este abril 2026, articula cultura, educación, ambiente y participación ciudadana. El 15 de abril a las 10 de la mañana en Baños de Agua Santa habrá la implementación de la plantación de árboles nativos como parte de la propuesta paisajista de los ingresos al Geoparque, orientadas a mejorar la imagen territorial y promover la conservación ambiental. El 15 de abril, de igual manera, a las 17 horas, de manera virtual, habrá la graduación del curso English for Tourists,
dirigido a estudiantes de turismo en articulación del Ministerio de Producción y el Gobierno Provincial de Tungurahua el 16 y al 19 de abril, de 8 a 1 de la tarde. En los geositios del territorio habrá recorridos educativos con estudiantes de unidades educativas en coordinación con docentes, de igual manera de FIGEMPA de la Universidad Central del Ecuador. El 23 y 24 de abril, de 8:30 a 17 horas en Tungurahua, la tercera cumbre de Páramos 2026, con conferencias técnicas, intercambio de experiencias y visita al área de protección hídrica de Teligote en Pelileo. El 29 de abril a las 7 de la mañana en el Chimborazo habrá una visita técnica e interpretativa con actores del territorio y aliados estratégicos al geositio Volcán Chimborazo. El 29 de abril, todo el día en Guano, se habilitará el acceso gratuito al Museo de la Ciudad y al balneario Los Helenes. Finalmente, de manera complementaria, durante todo el mes, varios geositios, entre ellos las cavernas de Sig Huayco, la cafetería Casa del Volcán y el Alquimia Rooftop Restaurant, ofrecerán beneficios en sus servicios turísticos para incentivar la actividad turística en la zona de influencia del parque. Entonces, también estamos conmemorando un aniversario del Geoparque Volcán Tungurahua, reconocido por la UNESCO. De igual manera se lleva a cabo un evento en la provincia de Chimborazo, en Riobamba, y en nuestra provincia, en Tungurahua, también en Salasaca. El fin de semana se estuvo realizando un festejo conmemorativo a este aniversario importante. Ya un año, pasa súper rápido el tiempo. Pero bueno, regresamos en pocos instantes con más información importante para todos. Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. 20 geositios que tienes que visitar en el Geoparque Volcán Tungurahua. 1. Volcán extinto, Nihualata. 2. El nevado más alto del mundo, Volcán Chimborazo. 3. Un lugar increíble de formaciones rocosas y caídas de agua, Cascada Ojo del Fantasma. 4. Un lugar de relajación natural, aguas termales de Puela. 5. Nevado El Altar, un volcán extinto. 6. Laguna Amarilla. 7. Mirador de Yamate, un punto de observación a un antiguo complejo lacustre. 8. Domo volcánico El Templete. 9. Labrada sobre lava volcánica, la impresionante cascada El Gorila. 10. Volcán extinto Huizla. 11. La maravilla geológica de yacimiento fosilífero, raíces petrificadas Las Caras. 12. Descubre la naturaleza única de un lugar mágico, Volcán Mulmul. 13. Patrimonio geológico macrodeslizamiento El Obraje. 14. La naturaleza te llama, la impresionante caída de agua moldeada en un flujo de lava de 80 metros de altura.
Cascada El Pailón del Diablo. 15 aguas termomedicinales. La Virgen. 16 aguas termomedicinales. El Salado. 17 Cañón de San Martín, formado en un flujo de lava de 5.000 años. 18 flujo de lava de 5.000 años. Las Juntas. 19 flujo piroclástico. Los Pájaros. 20 el geositio icónico. El Volcán Tungurahua. Somos Geoparque Volcán Tungurahua. Vive la naturaleza. Conocer sobre nuestra gran casa es vital. Nuevas voces se suman a la Minga con un solo objetivo: cuidar nuestro medio ambiente. Minga Sonora. Solo por Identidad Radio Cultural. Minga Sonora. Regresamos con un segmento muy importante de medio ambiente. El día de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático y el impacto local. Tenemos como invitado al ingeniero Marlon Saúl Rodríguez, analista de proyectos y patrimonio natural de la Dirección de Gestión Ambiental del Honorable Gobierno Provincial. Él es ingeniero ambiental, máster en gestión ambiental y máster en SSO. Ya nos va a comentar qué significa. Estimado Marlon, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nosotros debemos conocer y todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Máster en SSO, ¿qué significa? Bueno, es una maestría en seguridad y salud ocupacional. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, estábamos conmemorando también el 26 de marzo el Día Mundial del Clima, así que el día de hoy también es el reconocer este día y hablar de qué se trata. ¿Qué es el Día Mundial del Clima, estimado Marlon? Bueno, como ya mencionó, el 26 de marzo se celebra lo que es el Día Mundial del Clima. Esto fue declarado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992. Claro, con el objetivo de generar conciencia y sensibilizar a la población sobre la importancia del clima, el impacto climático en las personas y cómo nos afecta local y en nuestras vidas diarias. Claro, como lo menciona, también es una situación global del clima por varias razones, entre ellas el incremento de la temperatura global. Coméntanos un poco de eso. Sí, justamente el tema de cambio climático viene a afectar lo que son en varias objetos y actividades en nuestras situaciones diarias de la vida, de trabajo, de donde nosotros producimos nuestros alimentos, que lo vemos afectado lo que es en la temperatura del clima, en la alza de los grados de temperatura, así como también en la contaminación, tanto de ríos, porque el medio ambiente, el clima, está relacionado con todas las actividades y todos los medios, tanto el clima, suelo, la agricultura, la ganadería, donde nosotros habitamos. Todo ello conlleva lo que se unieron en esta convención en 1992 y declararon que se genere este día mundial. Esto es a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, todos los países tienen el conocimiento de lo que es hoy en día el cambio climático. Justamente también existe un informe del Plan Intergubernamental sobre el Cambio Climático y las temperaturas globales han aumentado en 1.1 grados centígrados desde la era preindustrial. Este aumento provoca igual fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, tormentas y sequías. ¿Qué eventos climáticos extremos hemos tenido, podemos identificar? Claro, nosotros día a día estamos viviendo lo que es el cambio climático. Tenemos desbordamientos de ríos, tenemos el alza de temperaturas, tenemos las sequías,
incendios forestales, que son problemas ambientales que lo vivimos día a día en diferentes regiones, en diferentes ciudades del país. Nosotros podemos observar por las noticias nacionales que los desbordamientos de los ríos, la temperatura mismo, hoy en Guayaquil, en la provincia de Guayas, se encuentran en olas de calor que llegan hasta los 37, 38 grados. Entonces, sí estamos afectados día a día. En la agricultura, las sequías extremas hay en varias comunidades, en varias parroquias de la provincia de Tungurahua mismo, que al momento están sufriendo de cortes de agua potable. Entonces ya los problemas ambientales ya no es que los escuchamos de manera general o en otros lugares, ¿no? Ya los estamos viviendo nosotros en nuestra situación, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Ya sentimos lo que es el cambio climático. Justamente este aumento de temperaturas en Ecuador que nos han mencionado, Marlon, coméntenos en qué implicaciones tendrían directamente para los seres humanos, para la vida cotidiana en sí, las industrias mismas. ¿Cuáles serían estas afectaciones que por este aumento de la temperatura? El aumento de la temperatura lo que afecta directamente son a los ciclos de los cultivos. Hay ciertos agrícolas, ciertas frutas, ciertas legumbres que cuando ya exceden la temperatura ideal para poder crecer, pues se marchitan, se terminan quemando. Hay diferentes, por ejemplo el maíz, en alzas de temperaturas se comienzan a secarse las hojitas, no dan sus frutos en el tiempo adecuado y no dan con los respectivos nutrientes, y de la manera que el artesano, el agricultor pequeño de nuestra provincia y de todas las de ciudad, les hace más difícil el acceso al agua potable, el agua de riego. Tienen que abastecerse de diferentes lugares lo que es el agua de riego, y lo que excede excede al precio final del producto. Entonces el precio final del producto, ya el que llega a la clientela, ya llega al consumidor como tal, es inaccesible, y al pagar esos precios al agricultor local no le alcanza para poder cultivar, no le alcanza para poder cosechar los productos y poderlos transportar a los diferentes lugares de comercio, ya sea a las diferentes comunidades, a los diferentes gremios que ellos mantengan. Siempre va a exceder ya el costo ya de combustible, el costo ya del agua mismo, y al producto final, el consumidor, le va a ser más caro comprarse unas habitas, comprarse maíz, comprarse las papitas, y no se ve reflejado, ¿no? Entonces nosotros ya llegamos a estos problemas ambientales que nos afectan directamente ya a nuestros agricultores más pequeños y a los agricultores grandes, ¿no? Justamente el tema de la alza de la temperatura, pero en cambio ahora este ciclo de lluvias, ¿cómo es el impacto? Nos hablaba de sequía y demás, pero ¿qué impactos tiene ya para, igual manera me imagino, la agricultura, pero también el país en sí, ¿no? Sí, justamente en épocas de sequía tenemos las olas de calor. En épocas de lluvia tenemos días constantes de lluvias, de precipitaciones que exceden nuestros canales, nuestros sistemas de tuberías, de alcantarillado, colapsan por el gran exceso de precipitaciones que existen en diferentes regiones, ¿no? Y que ya luego nosotros vemos deslizamientos de tierra, vemos deslizamientos de la tierra mismo, ¿no? Que se genera lodo, y que este lodo forma avalanchas que se van destruyendo cultivos, carreteras, viviendas mismo, las inundaciones. Y nosotros los estamos sufriendo día a día, ¿no? El desbordamiento de los caudales ya en la región costa. Las fechas que se avecinan van a ser mucho más críticas de los años anteriores, que tenían datos históricos que superaban de año a año. Pues las estadísticas de este año se espera que
en la región costa se inunde de igual o más manera, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos afecta directamente, lo que es el cambio climático. Es por ello que nosotros debemos, como ciudadanos, conocer y tener una conciencia ambiental. ¿Y qué podemos nosotros aportar a la sociedad? Ya sea con un granito de arena, el tema de reforestación, el tema de proteger los recursos naturales, el tema de desechar la basura, de poder clasificar la basura mismo, de utilizar los productos orgánicos en la agricultura, y ya reemplazar a los productos químicos que mucho daño nos hacen y que estamos nosotros contribuyendo de las malas prácticas ambientales a que se genere lo que es el cambio climático. Y me imagino que habrán muchas más recomendaciones que ya nos irá diciendo Marlon. Sin embargo, sigamos con estos impactos que sufren ahora también nuestros glaciares andinos de los Andes. Coméntanos también qué está experimentando nuestros Andes. Sí, nosotros tenemos ya una estadística de que los glaciares andinos han perdido el 50% de su masa de hielo en estas últimas décadas, lo que afecta al suministro de agua para riego y el consumo. Y claro, a nosotros nos pueden corroborar nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos, que cuando les consultábamos de cómo era el volcán, nos comentaban la capa de hielo de los volcanes, del Cotopaxi, del Tungurahua. Nos decían que se cubría casi totalmente lo que es los volcanes de la capa de hielo, de nieve, ¿no es cierto? Y hoy en día nosotros poder observar estos glaciares, vemos que ya la mayor parte del volcán ya no tiene hielo. Tenemos que acceder a una altura sumamente alta para poder encontrar lo que es el hielo. Pero antiguamente, hace unos 60, 70 años, esta capa de hielo se cubría lo que es el volcán. Ajá. Y bueno, eso ya es un poco más visible, ¿no? Lo que podemos evidenciar en cuanto a los cambios climáticos que han vivido. Específicamente ya llegando a nuestro territorio Tungurahua, ¿cuáles han sido las implicaciones que ha tenido nuestra provincia? En sí, no sé, ¿qué han realizado ustedes en ese aspecto para mejorarlo? Bueno, la provincia de Tungurahua ha tenido varias afecciones ambientales. Ha tenido desbordamiento de canales, desbordamiento de ríos, ha tenido sequías extremas en varias comunidades de la provincia de Tungurahua. Ha sufrido de un problema muy grave que es aquí en la provincia, del tema de los incendios forestales. En épocas de sequía, pues ocurren los incendios forestales de maneras naturales en algunos casos, y la mayoría de casos son por intervención humana. Como provincia de Tungurahua, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, manejamos una campaña de educación ambiental denominada Yagualito Te Educa, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía al uso y la utilización de los recursos naturales. Hemos realizado campañas ambientales. En el 2023 ejecutamos a las GAS parroquiales de la provincia, a los 45 GAS parroquiales y la cabecera cantonal de Ceballos. Asimismo, el día de hoy estamos trabajando con un convenio firmado con el Ministerio de Educación, el cual nos permite llegar con esta campaña de educación ambiental a las unidades educativas rurales de la provincia. Les enseñamos el uso de los recursos naturales, el que conozcan los ecosistemas que nosotros tenemos de la provincia, las especies de plantas endémicas nativas que son nuestras plantitas y que nosotros debemos conocer porque son muy importantes, y también practicamos y ejecutamos acciones de reforestación y forestación en la provincia. Además de ello, con varias universidades que manejamos convenios interinstitucionales, hacemos estudio y análisis de los ríos, de los caudales, de los parámetros físico-químicos que el recurso hídrico de nuestra provincia, para saber el estado y ver las necesidades de estos ecosistemas. Justamente esos son varios de los proyectos que lleva a cabo el gobierno provincial de Tungurahua, pero también queremos saber qué acciones realizan en cuanto a la energía renovable
y la transición ecológica. Entendemos que también hay acciones en ese sentido. Sí, nosotros promovemos el uso de energías alternativas. Igualmente, la Dirección de Gestión Ambiental, el gobierno provincial, al ser autoridad ambiental avalado por el Ministerio del Ambiente, realizamos acciones de control, seguimiento a las actividades económicas de mediano, alto y bajo impacto de la provincia de Tungurahua. Dentro de estas actividades es controlar y poder mitigar los efectos que realizan tanto las actividades económicas, industrias, comercializadoras y ver acciones en el pro de la naturaleza. Es por ello que la Dirección de Control Ambiental ejecuta planes de control en diferentes sectores y actualmente estamos en toda la provincia de Tungurahua. Justamente eso forma parte también del compromiso global y local que debe existir, y tenemos entendido que existe un acuerdo de París que busca limitar el aumento de las temperaturas a 1.5 grados centígrados para evitar los peores efectos del cambio climático. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, los países deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y tomar medidas más ambiciosas. ¿Qué acciones necesarias necesitamos a nivel local en Ecuador? Bueno, en nuestra normativa, en nuestra constitución, la naturaleza es sujeto de derechos. Es por ello que la naturaleza debe ser restaurada, debe ser mitigada los efectos climáticos y debemos tener una conciencia ambiental. ¿Qué pasó? Sigue nomás. Bueno, entendemos que de igual manera Ecuador forma parte de este acuerdo de París y pues debe comprometerse a un tema de un 25% en la reducción de estas emisiones para el año 2030. Sin embargo, de igual manera, la transición energética y la adaptación al cambio climático requieren esfuerzos a nivel local, como lo mencionaba, en diferentes planes, el tema de la gestión de recursos hídricos. Y ya yéndonos, ¿estás bien? Sí. Estuviste ahí como notas. A nivel local, en Tungurahua también, ¿qué necesitamos además de estos aportes que ya nos habías mencionado para la conservación y el cuidado del clima y todo? Sí, bueno, es tener conciencia ambiental, básicamente, y es por ello que a través de la Dirección de Gestión Ambiental se está organizando una cumbre de los páramos. Esta es la tercera cumbre de tema de conservación y biodiversidad. Lo vamos a desarrollar el 23 y 24 de abril en el Auditorio Fernando Naranjo Alalama. Es por ello que estamos invitando a toda la ciudadanía a ser partícipe de este Congreso Internacional. Tenemos ponentes tanto de Brasil, Chile, de México, el cual nos va a impartir conocimientos de experiencias internacionales enfocados en el área local de nuestra provincia. Interesante, entonces participar de este foro era, ¿verdad? Sí, es una encuentro, una cumbre, ¿no? Cumbre, ok. Entonces, importante señalar eso. ¿Qué impacto en los ecosistemas y la biodiversidad también existe? Nos hablábamos de el tema de la fauna, la flora y demás. También existen impactos ahí. Claro, obviamente al ser el cambio climático que afecta a todos los seres vivos, existen desplazamientos de especies de diferentes, ¿no? Pueden ser de aves, de mamíferos, que los animalitos también al sentir el efecto del cambio climático comienzan a trasladarse a diferentes sectores. Alteramos también el ciclo de alimentación de diferentes de la biodiversidad. Por lo tanto, también para los animalitos es difícil conseguir para ellos alimentos y se trasladan y bajan al área urbana. Es por ello que hemos tenido también el conflicto gente-fauna, que hay varios agricultores que se topan y se encuentran con especies endémicas del sector, y tenemos algunos ejemplos de varias comunidades de los gas parroquiales de aquí de la provincia que han tenido visitas del osito andino, del lobo de páramo, y también les concientizamos a ello el conflicto gente-fauna, ¿no? Que
hay en muchos casos que les han alimentado a diferentes especies y no hay que hacerlo, ¿no? Esto son especies de biodiversidad, son especies nativas de esos sectores, y al momento de nosotros darles alimentos de estas especies estamos alterando su ciclo de alimentación. Ellos ya no recurren a buscar comida, sino buscan al hombre para que las alimente, y alteramos lo que es su ciclo alimenticio. Es por ello que es muy importante también conocer, saber las especies endémicas, nativas de nuestro sector, para poder ver las mejores soluciones ambientales y no generar un conflicto en su biodiversidad. ¿Qué acciones debe hacer entonces el ciudadano que tiene este avistamiento? Muchas veces hemos visto que salen también en noticias en donde se han encontrado con estas especies, pero ¿cuál es el accionar mismo del ciudadano? Capaz por desconocimiento se piensa, ¿no?, que quizás necesita alimentación, agua, pero sin embargo, ¿qué acciones deberían tomarse? Bueno, nosotros hemos tenido el conflicto de que los ositos y los animalitos, los lobos de páramo, bajan a lo que es el área denominada ya para el sector de cultivo, y se alimentan de los cultivos que están en esa zona, ¿no? Entonces, una de las maneras para poder controlar estas acciones que realizan estas especies nativas es poder sembrar o cultivar ciertas especies de granos alrededor de su terreno, de su lindero o de la frontera agrícola, ¿no? Entonces, el osito ya se alimenta de esas frutitas y se regresa a su entorno natural. Y sí que nosotros tenemos el acercamiento y la visita de estas especies de animales, es mejor verles, tomar cierta distancia, tomar la precaución, no alterarlos, no tratar de asustarlos, porque ahí es cuando sucede el tema de los ataques o que puedan sufrir algunas lesiones al momento de querer espantar a estos animalitos, ¿no? Si nosotros no le hacemos nada, no le asustamos, no tratamos de golpearle o de alterarle al animalito, pues no nos va a atacar o no nos va a hacer nada, ¿no? Entonces, por ello que tomar una cierta distancia, y como digo, mitigar estos efectos al realizar sembríos de ciertos, es posible de maíz en sus linderos ya de la frontera agrícola, para que el osito se alimente y pueda regresar a su hábitat y no comience a bajar hasta un sector más urbano, donde que sí ya vamos a tener un poco más de conflicto, van a generarse ya que van a comenzar a atacar a lo que es el ganado bravo. Entonces es mejor mitigar y conocer cómo podemos actuar en esos momentos. Uh-huh. Muy interesante todo lo que nos acaba de mencionar Marlon. Para ir finalizando, por favor, ¿nos puedes ayudar con un mensaje a la ciudadanía en cuanto a la conservación del tema? Y de igual manera, ¿qué acciones específicas individuales también las podemos realizar en casa mismo, como lo mencionaban, y colectivamente con la ciudadanía? Sí, bueno, como mensaje yo les dejaría que deben conocer, tener una conciencia ambiental en nuestras casitas mismo, a nuestros padres, nuestros hijos, enseñarles lo que es el tema de la conciencia ambiental, enseñarles el ahorro de energía, el ahorro de agua, el cambio de las energías tradicionales ya a energías más alternativas, ya con sustentabilidad. Y claro, uno de los espacios en los cuales nosotros podemos aportar, conocer, es el Congreso Ambiental que se está organizando por la Cumbre de los Páramos 2026, en el cual vamos a tener expertos en el cambio climático, expertos en biodiversidad, y nos van a contar experiencias, ejemplos, y nos van a transmitir el tema de concientizar, cuidar nuestro planeta, cuidar nuestra Pachamama. Muchísimas gracias al ingeniero Marlon Saúl Rodríguez, analista de proyectos y páramos patrimonio natural de la Dirección de Gestión Ambiental del Honorable Gobierno Provincial, y ya nos ha dejado la invitación aquí. El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua tiene el honor de invitarle a la tercera Cumbre de los Páramos 2026, Conservación y Biodiversidad, Territorios Vivos, la Ruta para el Desarrollo Sostenible, el 23 y 24 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Fernando Naranjo La Lama. Habrá esta cumbre en donde
conoceremos muchísimo más de cómo ha venido el desarrollo en cuanto a los páramos y el cambio climático también que hemos hablado el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y pues regresamos en pocos minutos con más información relevante en nuestro siguiente segmento Pulso Médico. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Yagualito, el guardián de la naturaleza, y estoy aquí para que juntos cuidemos nuestra Pachamama, porque tenemos el poder para hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer, Yagualito? Tengo un plan para conservar y restaurar la naturaleza y así luchar contra el cambio climático en nuestra provincia. Tenemos la misión de trabajar juntos en mancomunidad, plantando árboles en las áreas más afectadas, ahorrando electricidad, reciclando, reutilizando y reduciendo la cantidad de basura que producimos, ahorrando el agua, no provocando incendios forestales, cuidando los páramos y los bosques, que son el hogar de miles de plantas y animales. Hagamos de Tungurahua una provincia ecológica, aplicando estos consejos y compartiendo estas enseñanzas. Tenemos el poder, Yagualito. Juntos podemos conservar nuestra Pachamama y combatir el cambio climático. Sembremos conciencia para que Tungurahua respire vida. Para más información, www.tungurahua.gov.es. En la Minga, la inteligencia es sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que nos da identidad. Le tomamos el pulso a tu salud. Nuestros especialistas se juntan en Minga Sonora. Este es el Pulso Médico, por identidad. Pulso Médico. Minga Sonora. Regresamos a nuestro segmento Pulso Médico. El día de hoy nos acompaña la psicóloga clínica Verónica Toaza, con quien abordaremos el tema redes sociales y autoestima. Mi querida Vero, bienvenida, buenos días. Muy buenos días con todas las personas que nos escuchan. Para mí es un gusto poder compartir este tema muy importante. Muchísimas gracias, Verito. Cuéntanos un poco más cómo influyen las redes sociales en la autoestima de las personas. Bueno, antes que nada me gustaría empezar informándonos esta parte de cómo nosotros en estos últimos años, pues esta parte de las redes sociales ha influenciado no solamente en el autoestima y en la forma del comportamiento humano, sino que también ha sido un medio de comunicación, un medio donde nosotros podemos mirar que ahora se mueve también la economía, y parte de todo ello, bueno, ha influenciado mucho en lo que es la conducta y el comportamiento de nuestros adolescentes, y no solamente de los adolescentes, sino también de nuestros niños. ¿Y esto ha influido en su autoestima? Bueno, básicamente nosotros consideramos que
Antes que influir en el autoestima, está influenciando en muchos otros aspectos que de alguna manera van a ser como factores que sostienen esta parte de la autoestima. Nosotros identificamos que un factor importante para sostener el autoestima, más que las redes sociales, llega a ser, por ejemplo, la relación familiar. Sin embargo, esto no significa que, por ejemplo, una red social vaya a, de alguna manera, a modificar la parte de la autoestima. ¿Cómo puede modificar? De muchas maneras. Se puede indicar que el autoestima llega a ser un factor importante, pero lo que en verdad llega a modificar es el comportamiento que nosotros tenemos ante estas redes sociales. Por ejemplo, una persona con baja autoestima siempre va a estar buscando la aprobación a través de las redes sociales, va a estar buscando como esta parte de relacionarme mejor a través de las redes sociales, que una persona que de pronto tiene una alta autoestima y no busca este sentido de aprobación y pertenencia a un grupo. Entonces llega a influenciar, pero no llega a ser como ese factor importante que de alguna manera se vincula directamente con la autoestima. ¿Cómo ven los casos en sí cuando llega capaz un niño, niña, adolescente o un joven a consulta, un adulto también, ¿no? ¿Por qué no mencionarlo? En lo que significan las redes sociales, ¿qué acciones ustedes toman en este sentido? No sé, desde la percepción de informarse también en libros, en otros aspectos, ya hay información científica, ¿existe sobre este tema de redes sociales en específico? Sí, justamente hace unos 3 años salió una última publicación de lo que influye esta parte específicamente de las redes sociales en el autoestima. Y es ahí donde, por ejemplo, este artículo científico hablaba de que se había hecho pues una valoración de adolescentes entre 15 y 16 años, que son los que más pasan pues conectados, e informaban que cada uno de los adolescentes, de un grupo de 500 adolescentes, alrededor de los 450 pues manejaba alrededor de 5 a 6 redes sociales, y cada una de estas redes sociales pues les vinculaban con diferentes tipos de personas. Por ejemplo, mencionaban que en la mayoría de los casos casi todos tenían Facebook, WhatsApp, pero algunos pocos ya manejaban estas páginas como para encontrar pareja, y eso que son adolescentes. No solamente lo hacen, por ejemplo, las personas adultas o adultas mayores, que anteriormente como que había ese límite de edad de que los adolescentes no necesitan, porque como tienen entre pares sus medios de relación, entonces básicamente para ellos era más fácil. Pero ahora no, se ha visto que ellos también manejan ya estas páginas como para encontrar parejas, por ejemplo, que tengan sus mismos interacciones, gustos. Exacto, gustos en común. Sí, justamente hablando de eso, Facebook también ya tiene un apartado donde dice parejas, y como que te inscribes y ahí inicia un tema de mencionarle a esta red social quién eres, qué gustos tienes, qué comida, música, etcétera, te gusta, y como que ahí está relación. Y no solo es, digamos, Facebook, sino existen muchísimas otras aplicaciones en sí. Pero ¿qué pasa, estimada Berito, por el tema de esta idealización de vidas perfectas que existen en el internet, de igual manera que nos siempre están ahí saltando información de reels o publicaciones con esta información? Bueno, ahora se ha identificado mucho esta parte de que nosotros conocemos como los estándares de belleza súper altos, y no solamente de belleza, porque ahora alcanzamos a identificar, por ejemplo, el nivel de éxitos por el nivel de likes o de aprobaciones que tengan los videos. Entonces, básicamente nos hemos enfocado como en este mundo digital, pero no desde una perspectiva correcta. ¿Cuál sería, por ejemplo, una perspectiva correcta que nosotros tengamos? Es identificar desde esta parte dinámica del digital
el sentido de que también tenemos errores, porque básicamente es algo que no se muestra en la pantalla. Nosotros vemos solo la parte bonita, la parte en la que nosotros nos imaginamos que ese es el estándar de belleza que tengo que cumplir, o ese es el éxito a donde debo llegar, y básicamente no nos mostramos totalmente reales como somos. Esto, por ejemplo, genera una devaluación de la percepción de cualquier persona, ¿no? No solamente de las que ya tienen algún tipo de percepción de autoestima baja, sino que también influye en las personas que de alguna manera se puede decir tienen el autoestima alta, en el hecho de que como yo tengo la autoestima alta, entonces soy una persona a la que tienen que seguir, a la que tienen como su modelo para seguir. Entonces, no solamente la miramos desde este punto de vista de evaluar, sino que también de realzar a través de los likes. Por ejemplo, las personas que de alguna manera se consideran atractivos y atractivas mejoran su autoestima por el nivel de likes, y eso ha generado mucha controversia últimamente, porque hemos visto como más reafirmación en estas personas, pero desde la parte negativa, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que antes se consideraba como una forma de respeto ya no lo es, y así se van devaluando muchas de las costumbres y también parte de las formas de respeto que nosotros conocíamos y que deberían mantenerse en alguno de los casos. Bueno, hay dos maneras, creo yo, también de la interacción social que existe en las redes. La una de las personas en realidad que son figuras públicas, artistas, cantantes, políticos, influencers, que ahora se denominan reinas, modelos, bueno, que tienen ya como un sesgo en el tema público, que tienen su vida pública, que hacen diariamente un tipo de blog en donde dan información de lo que hacen en el día, a actividades que asisten, no asisten, lo que comen, lo que no comen, en dónde se encuentran. Y esto ha significado también el desde la persona mostrarse al 100% capaz, o no siempre, pero que he visto muchos casos de personas en cuanto ya son muy famosas, tienen muchas personas que les siguen, constantemente están con mensajes y demás en las redes sociales, pero que existe algo que hacen en específico y empieza el denominado hate, empieza el denominado bullying ya cibernético, y en donde la exposición hace que se haga viral de alguna manera, y todo el mundo está hablando en tendencia sobre algo negativo en específico de esta persona, y ahí también no vemos la expresión en cambio de lo que se siente estar en ese lado de estas personas públicas, el daño psicológico que viven en este sentido. Pero también hay, en esto que quiero que lo ahondes un poco más, ¿no? Desde lo que tú piensas, pero también hay el otro lado de las personas que totalmente llevan sus redes sociales privadas con restricciones, solo aceptan a quienes en verdad conocen, tienen muy pocos amigos ahí y no comparten, ¿no? En sí información y fotografías, solo capaz para mirar noticias y demás, pero de igual manera entendemos que existirá su opinión y demás de las personas que sí acceden a esa información, y que sabemos también que a través de las redes ya cualquier cosa que nosotros ponemos y demás está ya en el ciberespacio, y aparte de borrarlo, muchas veces nos han dicho que se queda ahí la información. Entonces, esta gran diferencia que existe, ¿cómo lo ves en cuanto al tema psicológico de estas afectaciones de las personas? Bueno, es que puede haber como estos dos límites, ¿no? De las personas que en verdad ya lo vuelven como en un uso problemático de las redes sociales, y que ahí se involucra un sinnúmero de trastornos, incluso mentales, porque influencia de muchas maneras. Y viene la otra parte que es como el uso que nosotros podemos considerar conveniente, y que, por ejemplo, son personas que usan las redes sociales para fines, por ejemplo, creativos, de información, que tienen como un límite incluso de tiempo, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, algunas personas que
les gusta investigar mucho esto de la salud mental, y ellos, por ejemplo, decían que la mayor parte del tiempo que se vinculaban en redes sociales era para investigar la conducta y el comportamiento humano. Entonces, como un método incluso científico de investigación, pero no como un uso conflictivo. O sea, que ya yo llevo tiempo, por ejemplo, en TikTok, en páginas que ni siquiera me producen algún tipo de conocimiento. Hablamos de estos dos límites, ¿no? Pero básicamente donde nosotros encontramos alguna cierta complicación, o mejor dicho, mucha complicación, va a ser siempre en el límite en donde yo no tengo un objetivo para estar en redes sociales. Y básicamente mi objetivo es obtener likes o mirar a las personas de alguna manera que están produciendo este tipo de contenido, y lo vuelven, como tú dices, viral, y de alguna manera ya se vuelven en figuras públicas. Nosotros ahí miramos muchos componentes, por ejemplo, el de las figuras públicas y que ya sean influencers, autoridades, etcétera, y el otro, en cambio, los que se dedican a consumir, que básicamente dentro de los dos va a existir problemáticas de salud mental. La una, porque va a tratar de mantenerse en su rol de que yo soy la persona perfecta, la persona que tiene que hacer tal o cual cosa dependiendo del contenido de que suba, y si es que hago algo muy aparte de lo que yo digo, entonces todos me van a lanzar su hate, como tú dices, ¿no? Entonces, básicamente, eso va a influir en muchos aspectos. Por ejemplo, aspectos como el aumento de la ansiedad, porque yo voy a tener trastornos de ansiedad al tratar de encajar en un mundo perfecto que le estoy mostrando a la otra persona. Tal vez en estados depresivos, en donde yo no logro controlar esto y se me va de las manos. Y, por ejemplo, cuando he visto muchas de las publicaciones que dicen, pero esta persona hacía tal cosa y ahora sale diciendo, o le captaron en la vida real haciendo cosas que supuestamente estaban mal, y entran en estados depresivos, pero que nosotros no conocemos porque a la final ellos igual tratan de cubrirlo, de taparlo. Pero nosotros en realidad no sabemos cómo esto está afectando de que una población completa te etiquete por algo que lo hiciste como un simple ser humano, y que sin embargo tú, por cubrir eso, quisiste de alguna manera mostrar tu mejor versión o algo que incluso ni siquiera existe en ti. Entonces entran en estados depresivos, en estados de ansiedad que son difícilmente controlables, incluso ni siquiera son perceptivos para esa persona, porque básicamente viven en un mundo de fantasía. Uh-huh. Y vamos a la otra parte, que es la versión de los que consumen, ¿no? Y consumimos porque todos consumimos de alguna manera. Ahora, por ejemplo, no existe esta visión y justo yo, como trabajo también con niños y adolescentes, ya no existe esta visión de que quiero, no sé, tener una carrera profesional para poder generar recursos económicos. Incluso desde esta perspectiva ha cambiado la visión, por ejemplo, de los niños. Los niños ahora, justo que yo tuve consulta la semana anterior y le preguntaba a un niño, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿a qué personaje te gustaría ser? Y antes, por ejemplo, era común escuchar, quiero ser Spider-Man, quiero ser Batman, y así algún personaje de cómicos, pero ahora muchos de ellos dicen, quiero ser tal personaje, y que a mí me toca en verdad investigar, porque digo, ¿quién es este personaje? Y son influencers, incluso muchos de ellos son personajes de estos juegos de videojuegos. Entonces dicen, yo quiero ser y ahí se ve una percepción distorsionada de la realidad, porque nosotros, por ejemplo, de alguna manera, como estábamos acostumbrados a un cierto tipo de o estereotipo de superhéroe que se dedicaba a salvar el mundo, etcétera, pero ahora lo han cambiado como es porque gana más monedas, gana más dinero, y ese es mi estereotipo mental. Entonces va distorsionando también o generando nuevas expectativas y teorías también en los niños y en nuestros adolescentes, que ahora, por ejemplo, igual dicen, yo quiero ser como tal influencer, o ella porque es bonita, porque tiene dinero y tiene dinero a corta edad, entonces yo quiero ser como ella, y se van como vinculando por esa área.
He tenido también casos de adultos en los que entran en procesos de ansiedad, y de hecho actualmente tengo 2 pacientes que atiendo en esa área que, por ejemplo, entran en estados de ansiedad porque no logran mantener estabilidad en la pantalla. Por ejemplo, dicen, yo quisiera expresarme más, pero no lo puedo hacer. Entonces entro en un proceso de ansiedad porque mi deseo es mantenerme como en las redes sociales, pero no lo puedo hacer. Entonces, básicamente, vemos cómo esto de las redes sociales trae incluso los mismos trastornos mentales que son ansiedad y depresión, que han sido los más comunes a raíz de nuestra historia, pero de diferente manera. Ahora ya no es ansiedad porque tal vez no sé, me trataban mal en la infancia, sino ahora tengo una comunidad que me trata mal y entonces entro en procesos de ansiedad y depresión. Uh-huh. Bueno, interesante el conocer, porque también entendemos que desde ese aspecto se construye la identidad, una identidad digital, pero tu identidad también, ¿no? Desde niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y ahí podemos tocar también la influencia de cuándo usar estas redes sociales, como podemos mencionar, no sé, edades oportunas en cuanto a estos adolescentes que puedan utilizar, abrirse una red, porque de igual manera estas piden que tengas una mayoría de edad para el uso, ¿no? Porque tienen diferentes aspectos, o tienes una exposición a todo tipo de información sin sesgos, sin límites, o solo que en realidad investigues bien la red social, las configuraciones que existen y las restricciones que tú las puedes poner, pero no todos lo conocen, no todos están como constantemente viendo, a ver, ¿y ahora qué voy a poner para que no me salga esta información o demás? Sino que la red te da, tú haces el scroll y te da información. Exactamente, y es ahí justamente donde nosotros como comunidad y también como sociedad debemos ya ir conociendo también cuál es el rol fundamental que cumple la familia para ser esta red de protección en estos casos que nosotros investigamos, que ya llegan a ser de alguna manera problemáticos. Por ejemplo, la familia cumple un rol fundamental específicamente en el sistema del uso de redes sociales. Un adolescente o un niño que se está formando debe tener su restricción de tiempo y también de páginas, como tú mencionas. Nosotros en la actualidad, desde pequeños, incluso desde la primera infancia, podemos decir que los papitos y mamitas han optado por las redes sociales como un método de distracción. Entonces dicen, es que está llorando, dale el celular. Es que ahorita para que se calme el bebé, dale el celular. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole una respuesta inmediata, básicamente supliendo lo que la mamá o el papá debería hacer, que es acercarse, tal vez cargar al niño o mantener una conversación, sino que ahora es todo rápido. Toma, dale el celular, que se calme. Y básicamente eso el niño desde pequeño lo adopta, y cuando ya son adolescentes queremos cambiar la dinámica y es más difícil porque nosotros le hemos acostumbrado a que dale el celular y se calma. Entonces difícilmente el adolescente que vivió este tipo de dinámica en el hogar va a lograr cambiarlo. No digo que sea imposible, pero sí va a ser más complicado. Otra de las cosas es que dentro de esta dinámica familiar, el padre o el representante del hogar llega a ser fundamental en el sentido de que un adolescente que se sienta acompañado, que se sienta seguro, que se sienta con una disponibilidad amplia para hablar de varios temas, no va a esperar la aprobación, por ejemplo, de otras personas a través de redes sociales. Y ahí es cuando la familia se vuelve en un rol protector ante el uso conflictivo de redes sociales. Cuando un adolescente, por ejemplo, no puede hablar de temas como la sexualidad, como qué es las drogas, qué tipos de drogas hay y qué es lo que puedo tener, o al consumir, qué es lo que yo puedo sentir. Y obviamente esto ha sido un tabú desde toda la vida. Va a ser difícil que, por ejemplo, el padre o la madre más adelante pueda mantener como
ese esquema abierto para poder hablar de estos temas, sino que ellos hacen buscar en redes sociales. Y en redes sociales hay un sinnúmero de información, porque no toda es mala tampoco, sino que hay un sinnúmero de información que puede llevar a la confusión, por ejemplo, al adolescente. Y ahí es donde van a existir las diversas problemáticas, y básicamente eso es algo que está al alcance de las manos de nosotros como cuidadores, representantes, padres o madres de familia, estar como en el pendiente de lo que sucede con nuestros niños. Yo tengo papitos y mamitas que dicen, no, yo respeto la privacidad de mi hijo, de mi hija, y no le reviso el celular. Pero también nosotros debemos investigar hasta qué edad es propicio de que ellos tengan de alguna manera esta privacidad de las redes sociales. Por ejemplo, si es que es un adolescente menor de 15 años, es obvio que como padre o madre yo voy a estar pendiente de las páginas que revisa para incluso saber con qué personas o con qué ámbitos se está desenvolviendo mi hijo. Pero si yo le permito tener privacidad en esta área y no tengo tampoco comunicación con mi hijo, pues esto es un medio de riesgo, es un factor de riesgo que yo pues lamentablemente no estoy tomando ni prestando la atención debida a las consecuencias que me puede traer el dejarle la privacidad y aparte no mantener una comunicación estable con los adolescentes o niños también, porque ya se mira también los niños. Bueno, pueden existir casos de igual manera en los que muchos padres de familia no controlan o manejan de igual manera el dispositivo, que es también un poco de desinformación en ese sentido, y no necesariamente se verifica todo lo que en realidad se está realizando en el teléfono. Entonces también el llamado a interesarse en ese sentido, y también entender de igual manera que cuando se acepta una amistad se sigue un perfil y etcétera de cosas. Una cosa es lo que miramos en la fotografía o en lo que se comparte, y otra cosa es quién también está detrás, y ahí existe el ciberacoso también, que forma parte de esto a través del internet. Ha habido casos. Cuéntanos acerca de cómo sobrellevar también esto, porque así como en la vida cotidiana hay silencio, no se menciona acerca de que está pasando tal o cual situación, y a veces llegan a casos muy extremos y lamentables. Bueno, básicamente esto ha sido como el boom de estos últimos años, el ir conociendo este tipo como de violencia a través de las redes sociales. Y de ahí podemos investigar que ahora hay un sinnúmero de términos. Está el moving, el sexting, el ciberbullying, para nosotros identificar que básicamente ahora la violencia es en todo sentido. Hablamos de que una persona está expuesta, pero la que está expuesta más siempre va a ser una persona que esté todavía en formación, en proceso de desarrollo. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, una persona tal vez de sus 25 en adelante, pues investigue las redes sociales. Y justo me voy al tema específico en el que decía que ahora los adolescentes también ya buscan estas páginas de mantener como relaciones sentimentales, buscar como sus pares en redes sociales. Lo hacen los adultos y lo hacen también los adolescentes, pero los que están más expuestos siempre van a ser los adolescentes porque están en proceso de desarrollo. No digo que tampoco no exista, por ejemplo, este tipo de acoso en las personas que son más adultas, porque también lo hay, ¿no? Entonces, ahora, al estar al acceso de una red social, todos somos vulnerables ante cualquier tipo de violencia. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente desde que nos abrimos una página y una red social. Existen este sinnúmero de violencias, pero nosotros, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Primero, identificando para qué yo me estoy abriendo una red social, cuál es el fin del que yo pueda, por ejemplo, interactuar. Si mi fin es tal vez
creativo, como de reconocer mis pares, de ver personas con un gusto similar y hablar sobre lo que me gusta y crecer también profesionalmente y académicamente, pues es algo que me va a servir y a fomentar en mi nivel de conocimiento. Pero obviamente muchas de las personas, por no decirlas, tal vez el 80% lo hacen porque básicamente solamente quieren pasar el tiempo. Y en ese pasar el tiempo se va la vida. O sea, porque no es una hora, a veces se ponen un tiempo y dicen, ya, esta media horita voy a ver. Y luego ya se pasan a la hora, a las 2 horas, y se vuelve también en una adicción. Y la adicción básicamente es lo que nosotros vamos a conocer como, anteriormente la adicción se la conocía solamente por sustancias químicas que entraban en nuestro cuerpo y alteraban nuestra genética de alguna manera. Y ahora hablamos de una adicción comportamental, la gratificación inmediata. Y esta gratificación inmediata hace que nos vuelva vulnerables tanto para el ciberacoso, el sexting, etcétera. No podemos hablar específicamente de una porque cada una es un mundo totalmente diferente. Lo que sí podemos es empezar a mencionar cuáles son estos métodos para prevenir lo que nosotros conocemos como violencia cibernética. Aparte de las que ya nos has mencionado, ¿qué otras estrategias para uso saludable de las redes podemos mencionar, mi querida Vero? De igual manera, el rol de la familia y la educación en este acompañamiento digital que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, tampoco hay que satanizar esto de las redes sociales, ¿sí? A mí me gusta mucho que, por ejemplo, tanto los niños o los adolescentes que utilizan estas páginas compartan conmigo, o sea, cuál es el motivo del que se les ha impulsado pues a usar estas redes. Y en todos los casos se puede decir es que no tienen como este sentido de pertenencia no tienen el sentido de pertenencia específicamente al rol que están cumpliendo dentro de su familia, y es por eso que se desencadenan múltiples conflictos en relación a este uso. Las redes sociales tienen que ser utilizadas como un método de información, como un método de crecimiento personal, como un método de apoyo también comunitario, porque no, por ejemplo, ahora por redes sociales, ahora existen los grupos de seguridad también, y que es bastante positivo, ¿no?, dentro de cualquier comunidad. Entonces, como digo, no es necesario satanizar. Lo que sí es bueno dentro de esto es poner límites. Estos límites que siempre van a ser marcados por quienes principalmente, en niños y adolescentes, por los padres de familia. Ahí es donde viene esta parte fundamental que cumplen los padres de familia. Entonces, necesitas el celular, listo, vas a tener tanto tiempo y lo vas a hacer si es que realizas tales o cuales cosas. Que sepan que no solamente es porque yo necesito hacer deberes, porque muchos dicen es que necesito hacer los deberes, ahora todo es por internet. Sí, pero te voy a dar un tiempo exacto. Y algunas personas dicen es que le di el teléfono porque estaba ocupado. Entonces ahí hay que analizar también cuál es la preocupación de nosotros, si tal vez nosotros como padres o madres tampoco estamos ejerciendo el rol que nos compete como cuidadores y estamos nosotros mismos empujando hacia nuestros hijos para que ellos puedan pasar más tiempo en las redes sociales. Ahora ya nos hemos vuelto bastante cómodos en el sentido de que dejamos que las redes sociales estén educando a nuestros hijos cuando nosotros deberíamos ser los que eduquen a través de estas redes sociales. Entonces, básicamente el poner límites y el identificar que no solamente esto es para una distracción, sino que para un medio de crecimiento. ¿Qué puedo usar yo a mi favor para que mi hijo crezca o mi hija crezca a través de las redes sociales? Y justamente más allá de eso, también entender que existe fuera del entorno digital una vida, y esa vida es tener otras actividades, hacer deporte, algo artístico, musical, pintar,
Y bueno, hay diferentes maneras, creo que, de incentivar también a los adolescentes, no sé, hacer un sudoku, un origami, en este caso, rompecabezas y demás. Hay muchas maneras, de igual manera, para entretener, por así decirlo, a nuestros niños y adolescentes, no solo con el teléfono celular para ponerle un video de YouTube en donde de igual manera salen auspicios, salen otras informaciones que no solo es lo que quieren mirar ellos, ¿no es cierto? Para un mensaje final, mi querida Vero, tú formas parte también de los profesionales del Patronato Provincial de Tungurahua, así que queremos saber los servicios también que tú brindas ahí, los costos que tienen, los horarios, en dónde queda ubicado para que conozca la ciudadanía y pueda acceder también a un servicio muy importante, ya en este caso sería profesional en el tema de salud mental. Sí, justo para finalizar este tema de la autoestima y las redes sociales, nosotros conocemos que existe alguna población que es analfabeta digital, ¿no? Básicamente, me parece que las personas tal vez que no han tenido el acceso rápido a las redes sociales, pero también que de alguna manera no quieren tampoco aprender. Y ahí nosotros utilizamos el término de analfabeto digital. Entonces, pero ahora haciendo consciente un poco esta dinámica que nosotros hemos venido realizando el día de hoy, analfabeto digital no solamente no es el que no sepa usar el celular, sino que también el que no sabe en qué momento tiene que dejar de utilizarlo y poner en perspectiva, en cambio, lo que nosotros deberíamos hacerlo, que es la interacción social, que es lo que se ha perdido, ¿no? La interacción social personal, que es lo que se ha perdido últimamente y que nos ha influenciado también a perder no solamente algunas características del respeto, sino que también de las estructuras mentales que son positivas en todos los tiempos, ¿sí? Y bueno, como parte del patronato siempre incentivamos a que esta parte de la salud mental esté pues en óptimas condiciones, y nosotros como profesionales les quiero informar también que en el patronato existen 2 psicólogas, las cuales están pues prestas para escuchar las dificultades de cada una de las personas y poder realizar algún tratamiento específico en estas áreas. También tenemos el proyecto Hablemos Tungurahua, que específicamente trata lo que son problemáticas de suicidio y que nosotros nos hemos trasladado en la semana anterior hacia las parroquias para poder informar acerca de estos servicios que nosotros estamos ofertando. Estos servicios son gratuitos y también ahora que pues hay la predisposición para informarlo al resto de la población, la persona, entidad o servidor, en este caso que requiera de la atención de nosotros, se puede acercar directamente para recibir información acerca de estos talleres de prevención para evitar conductas de riesgo, en este caso en el suicidio, ¿sí? Y nosotros abrimos totalmente la convocatoria para que puedan acercarse. Estamos ofertando pues lo que son los talleres preventivos de forma gratuita para grupos específicos, y también si es que fuera el caso de que ya llegaran a tener una población específica que se considere en riesgo, nosotros vamos a realizar lo que son las terapias grupales por un largo tiempo, que igual va a ser de forma gratuita y con los profesionales especializados en esa área. Muchísimas gracias, mi querida Vero. Información relevante entonces de los servicios que brinda el Patronato Provincial. El día de hoy hemos hablado de redes sociales y autoestima, y si quieren revivir todo lo que se ha tocado el día de hoy en nuestro segmento podcast en nuestra página web, pueden ingresar y ahí está toda la información. De igual manera en YouTube todo el programa. Regresamos a nuestro último segmento en pocos minutos. Sonora. Minga Sonora. Existe un espacio geográfico que alberga un patrimonio geológico único. Un
lugar fantástico donde nos conectamos con la naturaleza de manera sustentable. Este es el Geoparque Volcán Tungurahua. Su territorio está ubicado en el país más megadiverso por kilómetro cuadrado, Ecuador, en las provincias de Chimborazo y Tungurahua, en los cantones Huánuco, Penipe, Pelileo, Patate y Baños. ¿Qué es el Geoparque Volcán Tungurahua? Es un territorio de relevancia mundial que posee un patrimonio geológico de gran valor y favorece a un estilo de vida humana, sostenible y amigable con el entorno. Nuestro fin es impulsar acciones que promuevan la investigación de las ciencias de la Tierra, la geoconservación, la geoeducación y el geoturismo. Todos unidos, contigo y nuestros geoamigos, nos proyectamos a un futuro mejor, apoyando y generando oportunidades a la industria local y artesanal con igualdad de género. Gestionemos el patrimonio geológico de manera respetuosa, con protección y desarrollo sostenible. Te invitamos a valorar nuestra cultura, las expresiones artísticas y tradiciones, sintiéndonos orgullosos de nuestro territorio y de lo que somos. Surge para promover el desarrollo sostenible con bajo impacto ambiental en áreas geográficas, únicas y unificadas, en conexión con su patrimonio natural y cultural. Geoparque Volcán Tungurahua. Vive la naturaleza. Minga Sonora. Minga Sonora, a continuación, presenta una nueva conversación con nuestros invitados. Minga Sonora. Regresamos a nuestro último segmento del día de hoy con una nueva conversación con un importante cronista vitalicio de nuestra ciudad de Ambato, el doctor Pedro Reina. Estimado doctor, felicitaciones en este día de igual manera del maestro ecuatoriano. Bienvenido, buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación y felicidades también a todos los maestros y a los comunicadores, que también son maestros. Claro, estamos educando a la ciudadanía. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. ¿Qué podemos mencionar como un primer momento de esta conmemoración importante del día de hoy y que se debe a un gran escritor y también cronista de nuestro país, Juan Montalvo? Montalvo básicamente fue un polémico periodista y la imagen de él ha servido prácticamente para que se tome como modelo al maestro ecuatoriano. No fue realmente un profesor como uno debería pensar, que el Día del Maestro está alrededor de una imagen de uno que va a las aulas y tiene a su grupo de estudiantes bajo su control, pero Montalvo, por su condición de rebeldía, por sus escritos, por el periodismo básicamente, es un símbolo adoptado por las decisiones nacionales y aceptado más que todo a nivel nacional en su condición de formador, de ilustrador de las juventudes y orientador del pensamiento político nacional. Hablando un poco ya de los educadores en sí, de nuestros docentes y demás, ¿cuál es ese trabajo inspirador que deberían tener nuestros docentes en ese legado hacia las niñas, niños y hacia la juventud? Bueno, diríamos que el objetivo fundamental está en orientar hacia la ilustración, pero no solamente deberíamos quedarnos en la información de datos con los que se debe llenar la cabeza de los estudiantes, sino sobre todo dos cosas, pienso yo: la sensibilidad, y la sensibilidad social es la otra de las características fundamentales de la orientación del maestro, porque sin sensibilidad social, por más que los políticos hayan orientado y se hayan formado en Harvard,
como muchos de nuestros presidentes. Tienen una lista de títulos. Más que los títulos es tener conciencia social, y la conciencia social tiene que ver con este nivel de criterio artístico, diríamos, de alguna manera, o criterio estético que debe primar en el individuo, porque hay gente muy bien capacitada de modo científico. Diga usted, los médicos, si son excelentes profesionales en el nivel teórico científico, a veces les falta mucho de humanismo. Y eso es lo que Montalvo quiere de la sociedad, que tenga mucho humanismo, y por eso él fue un ente combativo. Y nos ha dejado un legado, una historia que de igual manera nos ha compartido nuestro querido Pedrito Reino, la revista Constancias, en donde también vamos a tocar algo importante de su genealogía de Juan Montalvo Fiallos, la línea de Jorge Corral Samper, que ya nos hablará. Pero es importante también conocer un poquito de usted, mi querido Pedrito. ¿Ha habido una influencia de algún docente, maestro, que usted recuerde que ha tenido estas virtudes, que no es necesariamente famoso, pero usted lo ha visto desde lo profesional, en donde usted se ha instruido, y desde esta conciencia social que nos menciona? Yo quiero recordar a un personaje guayaquileño, admirador de Montalvo y, diríamos, un brillante exponente de la cultura nacional, que se llamaba Manuel de J. Real. ¿Ya? Yo alguna vez que lo conocí en las jornadas literarias a las que yo concurría al Colegio Vicente Rocafuerte a Guayaquil, él estuvo de miembro del jurado. Y entre paréntesis, con las cuñas y las disculpas debidas, yo sacaba los primeros premios en los concursos de oratoria con mis alumnos del Bolívar. ¿Ya? Y el doctor Manuel de J. Real era uno de los jurados, pero nunca le había escuchado a un personaje tan brillante y tan apasionado defensor del montalvismo a nivel nacional. Alguna vez se quiso traerle, inclusive acá, haciendo las diligencias del caso, al Colegio Bolívar para que dictara una charla y le conocieran, pero su avanzada edad ya no le permitió. Sin embargo, yo de él, usted me trajo como una flash ahora un montalvista de los tantos que ha habido en el país, que han procurado pues entenderle de mejor manera el pensamiento y el accionar de don Juan, porque él quería que no solamente se quede en el nivel teórico, era un llamador a la praxis, al cambio de actitud, porque no sacamos nada leyendo nada más. Ahora tenemos muchos lectores de Montalvo, muchos admiradores de pacotilla. Todo político viene y habla bien de Montalvo aquí en Ambato, pero del dicho al hecho, a la acción, es una cosa que da pena realmente a nivel nacional. Es importante rescatar ese sentimiento también de conocer a Juan Montalvo y bueno, más escritores también de los tres Juanes que hablábamos en un inicio en la mañana, cuando iniciamos el programa. Sin embargo, es el rescatar esto que nos menciona nuestro querido doctor, la praxis, y también no solo quedarnos con información, sino también brindar a la demás ciudadanía. Estimado doctor, ¿existe alguna crónica de algún docente de la ciudad que usted ha escrito, ha leído en específico? ¿Sobre qué? No sé, de algún docente que se ha escrito alguna crónica en específico, usted mismo ha escrito. Bueno, los que han pasado por la dirección de la Casa de Montalvo han sido muy buenos referentes. Carlos Bolívar Sevilla, por ejemplo, el mismo Pablo Valareso Moncayo. Y mucha gente que ha estado al frente de esa institución ha brindado pues un contingente de admiración y sobre todo han difundido el pensamiento, se han publicado las revistas de la Casa de Montalvo, se han propuesto divulgar la cultura nacional con la fundación de la Biblioteca de Autores Nacionales, que lastimosamente se desintegró en alguna administración municipal y se perdió una serie de contactos que la Casa de Montalvo tenía con el exterior. Por eso es que de nuevo, y a mí me tocó una
acción muy particular. De nuevo se retomó la idea de hacer de la Casa de Montalvo un centro de posgrados, cuando la Universidad Técnica de Ambato todavía no ofrecía las maestrías y los posgrados. La primera propuesta surgió desde cuando yo regresé del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, para que realmente se hiciera un instituto de estudios filológicos. Por eso la Casa de Montalvo tiene dirección académica y dirección pedagógica y una serie de implementos que se han quedado, diríamos, abortados, porque solamente hay la designación, solamente se ha hecho un esquema administrativo, pero de ahí a ofrecer títulos, no ha ofrecido ningún título, no se ha establecido las cátedras correspondientes de nivel de posgrado, no la cátedra de Montalvo, que es diferente, es una cátedra de complemento, pero la cátedra de posgrados con título a nivel internacional, como era un poco los sueños, prácticamente ha quedado en nada. Pero se podría retomar y podríamos lograrlo. Se podría retomar porque no se han cumplido ni siquiera las disposiciones legales. Parece que las instituciones públicas que manejan la institución, la Casa de Montalvo como institución, diga usted el municipio con 2 representantes, el Consejo Provincial, la Universidad Técnica de Ambato con 2 representantes, lo que fue la Dirección de Educación, la Casa de la Cultura, como cuerpo directivo, debían haber cumplido con la funcionalidad en par de años, máximo 2 o 3 años, de los directores académicos de la Casa de Montalvo o de los directores generales, pero en algunos casos hemos visto que han pasado alrededor de 20 años y no se ha modificado nada. Eso un poco demuestra el desinterés burocrático de las instituciones y de la misma universidad, que no pudo, ya se orientó por otro lado con los posgrados que daba la institución, entonces dejaron abandonado este criterio inicial de la Casa de Montalvo. Esperemos que se pueda retomar, y ahí queda pues la información que nos ha dado el día de hoy el doctor, para que quienes vienen a posterior puedan retomar esta iniciativa. Mi querido doctor, ¿qué trascendencia tenemos en esta celebración del Día del Maestro? ¿Cómo era antes y cómo lo vemos ahora en la actualidad? Es una pregunta que se me ha hecho ahora en varias radios donde he podido intervenir, pero el deterioro del proceso educativo en el país, la falta de interés presupuestario, la cuestión del mismo Estado ecuatoriano en menospreciar la condición educativa, es lo que ha incidido básicamente en las condiciones en que como estaba antes la educación, el interés, el tipo de concursos, el tipo de ensayos, todo esto ahora ha venido muy a menos, ¿no? Y yo digo que el maestro lastimosamente se ha convertido en un burócrata del sistema educativo, porque le mandan a llenar papeles de papeles, carpetas y papelerías que son intrascendentes. Entonces es un modelo bancario de la educación, donde llenar papeles es justificación del trabajo y no se ve, por ejemplo, publicaciones, ensayos, a la manera como hizo Óscar Refrén Reyes siendo maestro, a la manera como hizo Darío Guevara, el pelileño, el uno baneño, el otro pelileño, como hizo Núñez en Santa Rosa, Sergio Núñez en Santa Rosa y muchos otros maestros, donde realmente apostaban con el intelecto. Entonces eso ya no se ve ahora, y eso también daba una idea de la intelectualidad del docente. Ahora no sé si puedan publicar tanta papel burocrático, a ver si a alguien le sirve. Realmente eso es una cosa inútil y quita el tiempo necesario para que el maestro pueda pensar y también un poco soñar y publicar criterios nuevos sobre procesos educativos, sobre reformas, sobre ensayos de cómo ve la realidad inmediata con sus niños, con sus estudiantes de colegio, y también una reorientación en el currículo académico para que nosotros los latinoamericanos nos reorientemos hacia
hacia el humanismo, porque en el plano científico nos llevan centenares de años de adelanto. Nosotros estamos atrasados y vivimos consumiendo el pensamiento del siglo XIX, sobre todo, ni siquiera el del siglo XX en algunos casos. Entonces yo creo que retomar el humanismo en la educación sería una gran cosa. Pero estamos hablando desde una radio y a veces digo las palabras se las lleva el viento. No va a ser así. Yo creo que vamos a compartir y difundir la información de mejor manera para que llegue también a quienes necesitan mirar desde el humanismo, como usted ha mencionado, nuevas formas de educar. Y creo que ha habido una influencia. ¿Qué opina usted sobre el tema de las nuevas tecnologías, de estos instrumentos que también ahora se usan? La virtualidad, ¿no? En un momento de nuestra vida estuvimos con una pandemia que hizo que a través de esto ya exista la misma educación. Hubo muchos niños, niñas, adolescentes que recibieron a través de la web y la computadora clases porque no se podía salir físicamente. ¿Cómo lo ve desde esta perspectiva, esta influencia que tenemos hoy en día? Yo creo que la tecnología está muy adelantada y está muy bien, sino que no sabemos utilizar. Falta equipos formados, diga usted, para que el TikTok no sea un entretenimiento vacío, que sea más bien un bombardeo de conocimiento, o el Facebook y todos estos mecanismos. Con la inteligencia artificial se puede hacer muchísimas cosas y se están haciendo cosas, pero se está perdiendo el respeto a la creatividad. Ahora se toman las cosas con cortar, pegar y difundir como cosa propia. Hay una pérdida de la originalidad, hay una pérdida de los derechos autorales porque se plagia con una facilidad espantosa, y ahora con la inteligencia artificial todo el mundo es intelectual, entre comillas, pero no se dan cuenta que están haciéndose mucho daño, porque la intelectualidad proviene de una conciencia y de una lectura y de una actitud de cambio, de propuesta. Y si no hay esta situación de mover el esquema de la sociedad contemporánea, prácticamente estamos vegetando sobre ella y nada más esperando ver lo que pasa, y nos hemos vuelto efímeros. Como todo desaparece en la red virtual, también nosotros nos hemos estado autoconvenciendo que vamos a desaparecer intrascendentemente. Claro, y bueno, ahí me llama también a luego entender de muchos de estos personajes que hemos visto, el momento ya de entablar una conversación en sí y demás. No existe ese conocimiento que muchas veces vemos en publicaciones o en referencias que realizan a través de las redes sociales, y es importante reconocerlo desde ese lado, y nos deja un mensaje muy claro de son buenas las nuevas tecnologías, las redes y demás, pero también es importante el saberlas utilizar positivamente a través de un mensaje hacia la ciudadanía. Pero vámonos ahora sí a Constancias. Esta publicación temática ocasional que usted la realiza, coméntenos, justamente ha sacado una parte en donde habla de la genealogía de Juan Montalvo Fiallos. Bueno, aprovechando la visita de hace un año del bisnieto de Montalvo, Juan Coral, le invité a que nos diera los datos nuevos, los datos frescos sobre la genealogía y sobre la experiencia no muy difundida de un Montalvo humano, independientemente del Montalvo intelectual. Entonces aquí se publica por primera vez prácticamente los datos ocultos de que Montalvo en Colombia tuvo 4 hijos, 2 con Elvira Terán y 2 con la señora Hernández. Entonces está explicado esa cuestión. Y por otra parte, hablando del propio don Juan, tuvo 2 hijos aquí en Ambato, tuvo 2 hijos en Francia. Con eso se hacen 6 y se hacen 8. Y seguimos asomando. Y siguen asomando, y también en Baños
porque el papá de Juan Montalvo primero se asentaron a vivir en Baños, según la genealogía de Juan Coral. Dice, en 1747 nace José Santos Montalvo Ambulodi en Panamá, descendiente de andaluces, conde Pedro Lorenzo Montalvo y condesa Teresa Josefa de Jesús Ambulodi y Arriola se traslada a Santa Fe. En 1770 José Santos Montalvo llega a Quito, procedente de Santa Fe, o sea, en Bogotá, ejerciendo el oficio de cascarillero, recolector de la quina que iban por aquí, por Riobamba, hasta Macas y hasta Loja. En 1772, José Santos Montalvo casa con la señora Jacinta Dionisia Oviedo Avendaño, oriunda de Guano, nacida en 1758, donde la pareja establece su residencia. Los suegros tenían una fábrica de paños cuya comercialización se encarga José Santos en la costa y otras regiones del país. El matrimonio Montalvo-Oviedo procrea 16 hijos. José Santos fallece en Guano a los 78 años en 1825. Es el tronco ancestral. Y don Marcos Montalvo tiene 16 hijos más otros 2 compromisos adicionales. Entonces, se va tejiendo... Porque aquí en Ambato, valga la pena decir, todo el mundo se dice que son descendientes o parientes de Montalvo. Bueno, usted sabe que la inteligencia no se hereda. Claro. La inteligencia se forma y mucho depende de los genes maternos más que todo. Entonces, pero es interesante establecer las relaciones. Hay una red de apellidos Montalvo y otros que no son Montalvo, que provienen de las líneas indirectas y que era normal, diríamos, en los siglos XVIII, XIX, este nivel de relación social con las infidelidades que vienen al caso. Muy bien, y bueno, nosotros podemos ver en esta compilado que existe de igual manera varias fotografías en donde se ve la casa de Montalvo de 1930, la iglesia y el Parque Central de Guano, donde también ha mencionado que ha vivido el padre de Juan Montalvo, y bueno, la fotografía de varios de quienes los sitios de Colombia, bastante porque también. Bastantes de los nacidos en Potosí, todo el entorno fotográfico donde vivió Montalvo en sus destierros están aquí, y es importantísimo esto porque se recaba para el conocimiento de la sociedad ambateña una información que ni los historiadores nacionales han tenido muy clarificado, y en esta publicación es la primera vez que se difunde datos nuevos. Muy bien, primicias también, como nos mencionaba, en la ciudad de Pasto, la capital del departamento de Nariño, existen las fotografías, la casa en donde estuvo Simón Bolívar con Manuela Sáenz, que aún se conserva en Ipiales, el puente Juan Nambú, sitio de paso histórico de Sucre, y así sucesivamente, pues en todas las páginas que tiene este recopilado existe información relevante que por primera vez, como nos ha mencionado mi querido doctor, se están nombrando, así que está imperdible leerlo. ¿Qué otro pequeño dato podríamos mencionar importante de esta genealogía que han podido ustedes revisar con el señor Juan Coral? Bueno, la importancia es que él, como descendiente, aposta las informaciones del por qué nos llevaron el apellido Montalvo. El hijo de Juan Montalvo estuvo estudiando en el seminario en Pasto, pero todo el mundo dice que sabía que no era hijo del señor Juan Coral, del señor Coral, ¿ya?, sino de Juan Montalvo. Entonces ahí viene el problema, y la iglesia, como estaba estudiando para sacerdote, una cosa que no habría querido Juan Montalvo, estaba estudiando, le niega prácticamente ya el ordenamiento sacerdotal. Entonces se enojan, y se enoja con la familia, porque obviamente doña Elvira Terán estaba casada con el señor Coral. Entonces ellos adoptan el apellido Samper, que en francés quiere decir sin padre. Pero imagínense cómo sería
el escándalo novelesco de que la señora haya procreado hijos al margen de su propio matrimonio, de su reconocimiento, y el enojo de los hijos para que hayan olvidado el apellido de la madre. Dejan de ser Terán. Entonces, estos datos son reveladores de los conflictos sociales de la época, y gracias a Juan Corral se clarifican por primera vez ante la opinión pública ambateña, básicamente. Lastimosamente, su situación de enfermedad de Juan Corral no ha permitido que esté con nosotros aquí, porque yo personalmente le había formulado la invitación para que viniera y hagamos un acto de presentación de la revista, pero sé que está en un estado de salud bastante delicado y por eso no ha podido venir este año. Pero usted ha podido tener esa conversación importante con la finalidad de tener ya este escrito y toda la información que usted nos acaba de mencionar. Aparte de eso, me hace pensar, mi estimado doctor, si en ese tiempo hubiera habido la tecnología, creo que hubiéramos sabido todo lo que pasaba alrededor de Juan Montalvo, dónde vivía, con quién estuvo y con quién no. Sin embargo, ahora si fuera esta época, supiéramos todo, ¿verdad? Bueno, la investigación siempre trae sorpresas, siempre es novedosa. También quiero compartirles, si me permite, lo que dijo Wilfrido Loor, un manabita, sobre la visión conservadora de Montalvo. Un párrafo le veamos. Según el libro del manabita Wilfrido Loor, 1891-1884, García Moreno y sus asesinos, de la editorial Prensa Católica, tiene la idea de todos los implicados en el asesinato de García Moreno. Dice de don Juan que es el último de los 9 hermanos Montalvo. Los primeros estudios los hizo en Ambato y luego en 1846 se matriculó en Quito en el Colegio San Fernando de los Dominicos, que a la época se hallaba en terrible decadencia. Luego, en 1848, pasa al Colegio San Luis a recibir los cursos de latinidad y gramática castellana. Así, el 28 de mayo de 1851 se graduó de maestro en filosofía. En septiembre de 1854 se matricula en la Universidad para el Estudio de Jurisprudencia. Dice que para esta época Montalvo es un estudiante piadoso que dedica versos a la Virgen de Aguasanta de Baños. Cosas que no se han dicho mucho, ¿no? Y destacado por su inteligencia y memoria, merece el cargo de secretario del Colegio San Fernando, que deja en 1853. O sea que desde época estudiantil ya Montalvo estaba enrolándose a la administración de la vida educativa de la capital. Y bueno, pues hay una serie de datos que la investigación complementaria a la revista, y hay para una nueva revista. Muy importante. Entonces, y yo quiero no dejar de mencionar de igual manera que existen otras también lecturas que habla de las joyas y otros bienes de la abuela de Juan Montalvo, la abuela de Juan Montalvo en Mocha de 1820, el presupuesto para el mausoleo de Montalvo en 1929 y Pedro de León, que fue el decorador del mausoleo de Montalvo. Así que hay información, pero muy importante de revisar en la revista Constancias, así que es importante haber tenido esta participación para conocer nuevos datos, estos nuevos registros que han podido acceder y están escritos, y como lo menciona, tienen nuevos otros para poder sacarlos. Mi querido Pedrito, para finalizar, un mensaje para quienes nos miran, nos escuchan por este día, pero también con toda la información que usted nos ha podido regalar. Bueno, que en cuanto a la revista, que la lean en la biblioteca de la ciudad y la provincia, está a disposición en la parte de la hemeroteca, lo pueden llegar y leer. Los interesados en disponer de la revista todavía, porque lo hago con mi presupuesto. Yo soy cronista ad honorem, también es bueno recalcar, pero sin embargo ofrezco a la ciudad el aporte,
para que se pueda difundir. Y los interesados en tener la revista está en la librería del estudiante y en el shopping, en la librería española. Muy bien. No es una cuña comercial, pero es una para los intereses en donde pueden adquirir. Y el mensaje a los maestros sería justamente que lean, porque ahora la gente no lee. Ni maestros ni estudiantes no quieren leer, sino dice está en el internet o está en el Facebook para poder leer. Pero estamos llegando a un nivel de deterioro de lectores. Después de la pandemia han desaparecido mucha gente valiosa que hacía crítica y lectura en Ambato. Ahora la juventud prácticamente como que no le interesa mucho, pero si quieren conservar algo de la identidad tungurahuense, yo les invito a que retomen los libros. Muy bien, importante entonces la lectura el día de hoy. Nos ha mencionado el doctor Pedro Reino. Ha sido importantísimo estos momentos, estas palabras que nos ha mencionado. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy y el hablar del Día del Maestro Ecuatoriano y un poco de la vida de Juan Montalvo. Minga Sonora, la palabra que trabaja. 120 minutos de información hemos tenido el día de hoy con academia, salud, ambiente y demás. Síguenos todos los días porque Minga Sonora suena de 10 a 12 de la tarde. Bueno, del mediodía más o menos. Minga Sonora por Identidad Radio Cultural en 101.3 FM, Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 en Baños de Agua Santa y 94.1 en Riobamba. En todo el mundo en www.identidadradiocultural.com.c. Y busca también nuestra aplicación en Play Store como Identidad Radio Cultural 101.3. Si quieres revivir, ya sabes, cada uno de nuestros programas a cualquier hora en nuestra página web, en la sección podcast. Visítanos en www.radioteca.identidadradiocultural.com.c. Además que encuentras nuestras programaciones en Facebook, Instagram y YouTube. Muchísimas gracias. Soy Viviana Freire. Ha sido un gusto conectarme con ustedes el día de hoy, lunes 13 de abril. Nos vemos el próximo. Hasta luego, chaito. Nuestros micrófonos se apagan por hoy, pero la minga continúa. La minga continúa. Identidad Radio Cultural presentó Minga Sonora. Minga Sonora, la palabra que trabaja.